pueda tener las oportunidades para poder lograr los objetivos que se plantean. No es solamente ponerlo en un lugar, representa muchas cosas más, ¿no? Claro, así es. ¿Cómo lo ves, Jennifer? Me parece súper interesante porque, como dice Carlos, hay muchas confusiones en este tema, ¿no? Lo vemos mucho en las instituciones. No, aquí sí somos inclusivos, sí, pero resulta que cuando lo ves de cerca, esa persona está ahí, pero no hay un mecanismo o un sistema que le permita realmente sentirse parte de. Entonces, incluido no está, ¿no? No. Y creo que eso repercute mucho a nivel psíquico en el sujeto. No te permite ni sentirte cómodo en ese lugar, y va matando el deseo, pienso yo. El deseo de saber, el deseo de trabajar, Claro. el deseo de estar en X o Y lugar. Es una violencia subjetiva, te digo, porque me dice, no puedo rechazar, como se lo hacía antes, de la forma más normal, a una estudiante trans. Entonces, bueno, la matrícula la tienes, y entra esta persona, y comienza el bullying. El docente no hace nada, sino es que más bien se burla. Y luego todos comienzan a hacerle bullying, comienzan a rechazar. Los mismos docentes la ven con una mirada diferenciadora a esta estudiante trans, y todo el sistema se presta o se conjuga para poderla expulsar del sistema educativo. A la final, como tú dices, con esta violencia subjetiva, termina ella desertando, se va, ¿no? No sigue estudiando. Y yo veo en las redes cómo comienzan a decir cuestiones como, bueno, el que quiere estudiar, estudia. No importa si eres negro, si eres trans, el que quiere superarse se supera. Porque yo me superé, bueno, comienzan a hablar de cuestiones que no tienen nada que ver con estas otras realidades. Entonces, si ves cómo, aunque integres, puedes excluir, ¿no? La tienes ahí, como tú dices, una persona con discapacidad, está en el aula, pero yo mismo como docente hago todo lo posible para que no aprendas, no creo en ti siquiera. Peor, te voy a transmitir el entusiasmo por saber. Ahora, es muy interesante cómo se pone desde la perspectiva social el marcar la diferencia en el otro, ¿no? ¿Por qué no hay un discurso? Y es, bueno, una parte muy particular, y lo podemos ver, por ejemplo, en fenómenos como el fútbol, como la música, siempre tratando de marcar una diferencia, pero no se trata de marcar la diferencia o la singularidad para enriquecer, sino tal vez para ubicarse en una posición como mejor que el otro. Yo soy mejor que tú, mi estilo de música es mejor que el tuyo, mi equipo es mejor que el tuyo, y es algo que puede ser en un momento de risa entre amigos y todo, pero en otros momentos, como en el fútbol y como en la música también, se puede tornar en situaciones de violencia. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer con este tipo de... vendría a ser lo negativo a la inclusión, vendría a ser, en otras palabras, la discriminación, que es algo que podemos ver a diario. Sí. Bueno, capacitación, te digo, porque otra de las cosas que estábamos hablando, y es muy común que las personas asumen que la inclusión es a un solo grupo. ¿Te parece? O sea, hay que incluir, hay que, por ejemplo, paridad de género, las mujeres, ¿no? Mira lo que pasó recién, ahora que estamos en las votaciones, el Consejo Nacional Electoral tuvo que ya admitir que el 50% ¿no? del padrón sean mujeres. Es decir, por eso va a haber presidente o presidenta, que no la escucho, pero bueno, y vicepresidente. Entonces, pero eso fue por las luchas de mujeres, ¿sí vieron? Recién lo aprobaron hace 2 días. Claro. Pues decían, no, es el 30%. Y todos estos binomios eran de 2 hombres. Pero lo más naturalizado. Nadie decía, ¿pero por qué no una mujer? Bueno, porque así son las cosas. Lucharon hasta que, bueno, lo admitieron, ¿no? Corte Constitucional. Entonces, ya con eso dije, ya hay inclusión en Ecuador. Mira, ya las mujeres están incluidas, ¿no? Ya. ¿Y qué te parece una mujer trans? No, ahí no. O las personas con discapacidad están incluidas. Pero, ¿qué personas con discapacidad? ¿Qué discapacidades? Exacto. O incluyes de forma como chiflada a veces, ¿no? Bueno, hay que incluirlo, vamos, que sea chofer de bus, aunque es no vidente. Bueno, ¿qué inclusión es esa? ¿Tú se entiende? Exacto, y precisamente ahí se deja por fuera un poco las capacidades reales de cada sujeto. Justo ahorita que dices lo de las capacidades reales, estaba comentando con un padre de familia. Su hijo es autista, pero es lo que diagnostican las personas que le hicieron toda la valoración como un autista de alto rendimiento.
¿no? Él toca muchos instrumentos, aparte de que es muy bueno con las matemáticas y cosas así. Sin embargo, en la institución educativa donde está, quieren hacerle adaptaciones curriculares. Entonces el señor pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si él rinde, él hace sus exámenes, él entrega sus tareas y todo, porque es autista. Claro, desde normal. Entonces él dice, pero no entiendo, mi hijo cumple. Sí, pero es que es autista y nosotros somos inclusivos. Entonces él me decía, doctora, yo hablaba con la chica y me parecía que hablábamos dos idiomas distintos. Yo le decía, a ver, mire, ¿cómo le explico que mi hijo no necesita adaptaciones curriculares simplemente por el hecho de que él está bien con esto, ¿no? Él está bien, ¿por qué quiere ponerle? Que no son autistas y sí necesitan adaptaciones curriculares. Exacto. Entonces él me decía, pero ¿por qué? No, es que hay que hacerlo porque su hijo es autista. Me dice, yo llegué a un punto en que le dije, no me lo repita, yo ya me lo sé. Ya, pero se mantenían en eso. Entonces ahí es cuando dices, a ver, ¿cómo es este tema de la inclusión? ¿Realmente sabes de lo que estás hablando? No se sabe. Y por otro lado, tomando en cuenta lo que tú dices y hablando desde el tema, como psicología, ¿cuál es el rol del psicólogo en la inclusión y la diversidad, Jennifer? Bueno, si vamos a hablar del rol del psicólogo, hablemos un poco de la postura en la que tenemos que mantenernos, ¿no? Nosotros, nuestra escucha, primero que nada, debe ser muy trabajada a nivel psíquico. Cuando digo trabajada, me refiero a, estoy en un proceso en el que como psicóloga, como analista, me deconstruyo para salir de mis propios prejuicios, los ideales tal vez con los que yo crecí, todos incluso estos pensamientos que se alimentan a través de la educación, de la familia, de la religión, que de una u otra manera van a ser contraproducentes en mi escucha, ¿no? El rol del psicólogo realmente debe ser imparcial, debe estar repito, yo diría, no quiero decir como que fuera de la moralidad, porque entonces van a decir, esos psicólogos son inmorales, pero no, va fuera de todos los deberías, más o menos así. Esta escucha debe ser, utilizamos la palabra, inclusiva, ¿ya? No prejuiciosa. Nosotros desafortunadamente escuchamos, lo palpamos, la realidad es muy diferente, existe mucha discriminación, existe mucha falta de conocimiento, hay muy poca capacitación y también me voy a atrever a decirlo, creo que también hay muy poco interés por parte de muchos profesionales en capacitarse sobre el tema. Porque hoy en día no podemos decir, vivimos en un mundo, es que yo no sé. Mira, googlea, lo tienes de todo ahí para aprender. Pero no a todos les interesa saber, no a todos les interesa deconstruir su propia historia. O sea, no les interesa ser buenos psicólogos. Ya, más o menos así. Alguna vez escuché a alguien hablando de algún profesional de la psicología hablando de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, después de escuchar cómo hablaba, le pregunto, bueno, ¿y tú qué harías entonces si llega una trabajadora sexual a tu consulta? Porque esta persona tenía consultorio y atendía. Entonces, después de escucharlo, le digo, bueno, ¿y tú qué harías? No me ha tocado, gracias a Dios. Entonces yo era como, ni siquiera entendí qué quería decir eso, y luego le digo, pero, a ver, ¿qué tendría de distinto? No, es que yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Como si desde nuestra profesión tú tuvieras que estar de acuerdo con lo que hace el paciente. Partamos desde ahí, ¿no? Nosotros no somos, y eso que lo escuchen los colegas, que lo escuchen los pacientes, usted no va a su consultorio a educarse. Usted va a educarse a un aula de clase, a un aula de capacitación, a un curso, si quiere comprarse uno virtual, hágalo, pero usted no va para que el psicólogo lo eduque y le diga cómo vivir la vida desde la perspectiva de esa persona, ¿no? No, a eso no vamos. Vamos a buscar un camino, entonces necesito ir donde alguien que no me juzgue,
que no me avergüence, que no me ridiculice, que no me violente. Conversaba el otro día con una paciente y me decía, yo le digo a mi amiga que venga acá, pero ella no quiere. Y yo le digo, no, tranquila, cada quien tiene sus preferencias y todo, no le insistas. No, es que yo sé que su psicóloga le grita y le insulta. Y yo como, ¿cómo? Sí, pero no sé, yo creo que ella es mal llevada, me dice, porque la tratan mal, la psicóloga la trata mal. Yo, ok. Entonces, esas cosas no son inclusivas y no son de un terapeuta, no son de alguien que está presto para una escucha. No, porque tú a la consultora le vas a contar cosas que probablemente no le has contado a nadie más, ¿no? Exacto. Y vas, yo que sé, a contar un problema sexual, una infidelidad, alguna cuestión que a lo mejor a tu mejor amigo no se la quieres contar, imagínate, ¿no? Y vas y se lo cuentas acá y ves una mueca, ves una respuesta totalmente prejuiciosa, o como me ha tocado escuchar a algunos pacientes también, a algunos profesionales, entrecomillados, le dicen un poco como lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto, para quienes nos escuchan y nos ven también en la transmisión web, ir donde el psicólogo no es ir a un lugar donde uno te va a decir qué hacer con tu vida paso a paso. Es un lugar donde tú vas a trabajar lo que tú estás viviendo y encontrar tu solución. Uno ahí está acompañando, por ahí indicando, haciendo alguna que otra señalamiento, pero la decisión siempre es la del paciente, ¿no? Y muchas veces, bueno, y hay pacientes también que no quieren escuchar eso también, porque lo que quieren es una respuesta de parte del otro, ¿no? Pero teniendo muy en cuenta lo que nos dice Jennifer, y es que precisamente así es. La psicología es un lugar donde no debe haber un prejuicio. El psicoanálisis es un espacio donde no vamos a ponernos desde el prejuicio y a rechazar lo que usted quiere contar. Porque, te digo, cuando me ha tocado estar en capacitaciones con diferentes grupos, uno puede escuchar, no, es que yo no quiero contar porque en otros espacios me han visto mal, claro. En otros espacios me han dicho tal cosa, o en otros espacios, sinceramente, me han cerrado las puertas y me han dicho, no lo puedo atender, ¿no? Pero con el horror en el rostro. Entonces, no es así. Es precisamente un espacio para poder acoger la diversidad y para poder incluir y trabajar con eso. Ojo que todos los psicólogos van a ser diferentes, van a tener su estilo. Habrán psicólogos que sean, no sé, como dulces, habrán unos que son muy amables, otros que son muy parcos. ¿Cómo eres tú? Yo soy muy sarcástica. y los pacientes que ya me conocen saben cómo soy, entonces creo que mis sesiones son muy agradables porque son muy graciosas, by the way. Son muy graciosas. Está llenas de humor negro y sarcasmo. Nos burlamos del dolor, del mío y del de ellos. Entonces, pasamos muy bien realmente en consulta. Pero a lo que voy es que todos son diferentes, todos tienen su estilo, pero hay cosas que no pueden pasar. No puede pasar que un terapeuta tenga prejuicios sobre lo que tú estás contando. Antes de que siga, es una red flag, ¿no? Sí. No, dígalo tal cual. Ya. A ver, ¿vas a salir corriendo? Sí. Tu terapeuta tiene prejuicios. Si trata de educarte de acuerdo a su moralidad. Si te dice frases como a Dios no le gusta eso, ¿qué pensaría tu mamá al respecto? Yo no creo que te hayan educado así. Y tú crees que esto es de personas cristianas, o sea, no, esas cosas no van ahí. Otra cosa que no puedes permitir es que te violente de ninguna manera o que trate de pasar límites, ¿no? Que te escriba a horas totalmente inadecuadas, que haga comentarios sugerentes de cómo te ves, no sé, de situaciones que ya tú estás entendiendo que no tienen nada que ver con la consulta. Porque eso también es violencia, cruzar límites que no se deben cruzar. No puedes ir donde alguien que sabes que viola tu confidencialidad. Hay una situación que aquí más bien la voy a poner sobre la mesa para que ustedes me digan qué les parece. A mí en lo personal, no me parece ético que alguien filme las sesiones o se fotografíe con el paciente y lo suba a las redes. Es como, no sé,
Me parece una cosa ahí como extraña. No te digo no hagas publicidad, pero oye, haz publicidad de tu logo. ¿Sabes no lo que sé. pasa? Mira, yo creo más bien que la persona que hace eso no sabe qué es la transferencia. Para mí eso es un red flag. Si yo veo que, o sea, estamos online y haces un capture y luego subes el capture diciendo, ay, aquí con mi paciente, oye, estamos en sesión, ¿qué te pasa? No cositas así. Claro. Cositas así. Y no sabe lo que va a pasar por eso, porque eso es un problema transferencial. Va a pasar algo ahí. ¿Sabes qué creo que pasa con los profesionales de la salud, ya que los dos dijeron la palabra moral? Que la moral tiene un lado ético, la ética que tú acabas de hablar, y uno estético. Entonces, con respecto al ético, por supuesto, tengo que ser responsable, no excluir, o sea, tener una consulta psicoanalítica no patriarcal, post-patriarcal, no binaria, sin una referencia, sin un centro así, no, tampoco diferencio. Digamos, un psicoanálisis fuera del closet. Pero hay una confusión que yo veo que se quedan más bien en la moral del lado estético, es decir, lo que está bien visto. Claro. Entonces, ¿qué está bien visto? Que un hombre sea infiel, bueno, al menos es admitido. Y que una mujer sea infiel, no, una mujer no. Entonces me llega esta paciente, digo, a ver, piénselo bien, cuidado, pero ¿por qué lo hizo? Como que estuviera mal o bien. Viste que se quedan con una moral estética. Una moral estética, no ética. ¿Cuál es la ética tuya como psicoanalista? Y entonces ahí viene la violencia. Y muchos profesionales de la salud, como ustedes dicen, se quedan en el lugar de docentes. Le enviamos un gran saludo a Arabella Torres Díaz, Isabel Torres, a Mar, que nos están escuchando y que nos dicen que les gusta mucho el tema, y les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas. Hoy estamos hablando sobre la psicología de la diversidad y la inclusión, y que también pueden seguir las redes sociales del Diario Opinión Digital, el Tío Mau y también Radio Candela 90.7. Bueno, continuando con esto y pensando un poco en lo que tú decías, esto de las fotos y todas estas cosas, y de no manejar un poco la transferencia, que era lo que yo planteaba. Creo que también tiene que ver mucho con cómo el paciente se siente ante eso. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque si un paciente por ahí se siente bien porque es acogido desde un lugar de paternidad, de maternidad tal vez, porque el terapeuta puede ponerse en ese lugar, pero si se pone en ese lugar hay que saber por qué se ubica en ese lugar, con este tipo de cosas como compartir fotos, compartir videos, hacer estas cosas puede perjudicar mucho al paciente. Y precisamente esa es como que la parte final a topar, que serían los efectos subjetivos que se pueden presentar producto de esta mala práctica que podría ser, ¿no? Y creo que entre ellos me parece que para mí el principal puede ser que el paciente se aleje de la oportunidad de trabajar en consulta. A mí me ha tocado escuchar, mira que justo recordé que estoy cumpliendo 10 años de psicóloga. Ay, felicidades. Los fans te hagan llegar alguna torta o algo por ahí. Pero en estos ya 10 años de escucha, me ha tocado escuchar muchas personas que te dicen, es que tal persona, fui a una sesión y no me gustó por tal cosa. Entonces le queda esa marca de por vida. Y ya se cierran a volver a consulta. O en el mejor de los casos que vuelvan a ir, porque ya la segunda vez ya no van ellos, van un familiar y te cuenta todo eso antes, ¿no? Te dice, mire, pasó con tal psicólogo tal cosa, y ahora él no cree en eso, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, deja la opción de poderse tratar. Es que, miren, cuando uno va a consulta, uno va a un proceso de deconstrucción, como decía Jennifer. O sea, que te quiten todas esas identidades. Lo que te dijo tu madre, que te marcó, como decía Josías, ¿no? Que te dejó una marca, que no la marcó a tu hermana gemela, ¿no? Te marcó a ti. Porque tu posición frente a las palabras de tus padres, por ejemplo. Tus experiencias. Pero si llegas a un psicólogo, una psicóloga que te va a dar más identificaciones, te va a poner más capas sobre tu verdadera subjetividad. Es decir, cuando te dice, tú que eres mujer no deberías hacerlo, tú que eres hombre sí. O, ¿cómo que gay? ¿Por qué? ¿Por qué como que si le preguntases a un paciente heterosexual por qué es heterosexual? No le preguntas eso. O sea, le comienzas a cargar de más tapas que ocultan realmente el verdadero, digamos, síntoma o la verdadera interpretación que podría hacer que genere una cura o un efecto terapéutico en el paciente, y lo comienzas a cargar más de tus propias identificaciones. O sea que el paciente me está pagando para que lo violente, o sea, para que le comience ahora a cargar no solamente lo de la madre, lo de sus experiencias traumáticas, sino que yo también lo voy a traumar y encima me paga. Por un lado, violencia hacia el paciente, y por otro lado, violencia hacia la familia o a quienes lo rodean. Pobrecito. Porque si el paciente llega con algún prejuicio,
con alguna idea instaurada de que la violencia está naturalizada. Está bien que esta mujer no hable en la mesa, solo yo puedo tomar decisiones, o está bien que golpee a mis hijos hasta masacrarlos, no pasa nada. Entonces, y si este psicólogo desde la posición del prejuicio o su propia visión por no haber pasado por terapia, que ese es otro punto que lo vamos a hablar más adelante. Hay un montón que no han pasado por terapia y dan consulta. Entonces, imagínate si reafirma ese prejuicio, claro, y toma como autoridad, es que el psicólogo me dijo. Que pasa mucho, porque desafortunadamente los pacientes también, lo que sale de tu boca es que me dijo, el doctor me dijo, la doctora me dijo, el psicólogo me dijo, la psicóloga me dijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y por eso es que no se dice mucho. Incluso cuando no lo dices, ya ellos hacen su interpretación, ¿verdad? Le preguntas por qué se casó con esta persona. Y entonces, ¿cómo así continúa? ¿No? O sea, ¿qué hay en ese síntoma que le gusta? Y nada, vuelve después de un tiempo y dice, ya me divorcié. ¿Se divorció? Sí, como usted me dijo. Yo le dije que sí, usted me dijo que me divorcie. Porque me dijo esto, me dijo... Sí, yo no le he dicho que se divorcie. O sea, incluso cuando no lo dices, también lo pueden... Imagínate si lo dices, peor. A mí me ha pasado la frase como, tú me entiendes, claro. Entonces, tal cosa, sí, y me dice, pues usted ya sabe. Usted tiene hijos. O sea, si no tengo hijos, o sea, si atiendo un gay, tengo que ser gay. Si atiendo una mujer, tengo que ser mujer o trans, no sé qué tengo que ser. ¿Cómo tengo que ser todo eso? Pero sí, y mira cómo el paciente puede distorsionar muchas cosas. Por eso creo que la ética y la responsabilidad en el trabajo es importante, pero también es como una apertura para quienes nos escuchan, de que sí, puede haber alguna mala praxis en psicología, en psicoanálisis, eso no se puede maquillar. Como en todas las profesiones puede haber personas que no lo ejerzan de forma correcta, y quienes estamos ahí queriendo aprender constantemente, pues tenemos que enfrentarnos ante esas realidades, porque nos toca escuchar a personas que vienen a quejarse de esa situación. Pero en primer lugar, como mismo decimos en psicoanálisis, no es todo. Es decir, hay otro espacio ahí al cual usted puede acudir, y por otro lado, si llega a un lugar donde va a poder ser acogido desde la ética, donde va a poder recibir un proceso de atención psicológica, como ya lo dijo Jennifer, hay algunas características que usted se tiene que fijar, ¿no? Primero, que no haya prejuicio, que no involucre sus creencias personales, que sea un lugar donde le permitan ser escuchado, ¿no? Que sea un lugar donde no le digan qué hacer, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto porcentaje de psicólogos aquí en El Oro tienen esa posición? O sea, que no trabajan desde sus prejuicios, se permiten escuchar realmente al paciente, bueno, todo lo que tú has descrito, Josías. ¿Qué porcentaje crees? Siendo optimistas. Bueno, yo soy muy optimista, espero que vaya aumentando, sí, vaya aumentando. Pero sí me ha tocado escuchar bastante que son situaciones que lamentablemente se presentan. Y es un poco porque dentro de la formación de nosotros, para quienes nos escuchan, aquí nos ven a nosotros sentados hablando un poco de psicología y psicoanálisis, pero nosotros también tenemos que ser pacientes. Es decir, vamos a un proceso de consulta. Cada uno de nosotros pues, hemos atravesado un proceso de consulta, no de 2 sesiones, algunos de años, para poder escuchar. Y con eso pongo un poco sobre la mesa el tema de que es la única forma para poder llegar a ese punto ético. Muchas personas no atraviesan un proceso de terapia antes de o cuando inician su proceso profesional. Y obviamente eso trae repercusiones en el trabajo, ¿no? Y en situaciones en las que te queda pues, claro por todas las partes de que tienes que seguir un proceso terapéutico, pero bueno, como son psicólogos creen que no lo deben hacer y que con leer un libro de Daniel Javif o cosas así van a poder salir adelante, ¿no? Ibas a hablar de violencia psicológica, de cómo se violenta, ¿no? Sí, precisamente para ir cerrando ya, una de las formas en las que se puede manifestar en la consulta es mediante este tipo de violencia, que es una violencia silenciosa, y es un poco lo que se puede denominar inclusive hasta microviolencia, no porque no tenga la misma repercusión, sino porque no es visibilizada de igual forma, ¿no? El callarse o el decir cosas desde el prejuicio, reafirmar el prejuicio en el otro, usted sale muy contento como paciente porque para usted eso está bien, pero no lo está. Y si no se preguntó, si no hubo la oportunidad de hablarlo, de trabajarlo y de cuestionar lo que es la posición del psicólogo, esto va a traer repercusiones. Primero porque le va a reafirmar el prejuicio en algún momento, y en segundo lugar porque de eso va también usted a llevar a su familia, ¿no?
Que es lo que pasa en muchos casos cuando el psicólogo me dijo tal cosa y por eso yo me manejo de esta manera. Fue a una sesión, no volvió más, ya es evidente de que no se lo dijo así el psicólogo, pero hay muchos pacientes que lo toman, ¿no? Y en el hipotético caso de que haya mala praxis, es decir, que un psicólogo sí lo dijo así, puede generar este daño, que el paciente se quede con esa mancha en toda su vida, ¿no? Y no vuelva a consulta, que es una cosa que podemos ver. Y por otro lado, cómo los síntomas no van a remitir. Ya, si usted está yendo a consulta y hay una mala praxis, es decir, no hay una inclusión, no hay una diversidad, sus síntomas no van a mejorar. Lo que usted va a ver es que usted va a ir pagando de forma constante. Por educación. Sin ver ningún beneficio, ¿no? Ahí sí es importante tener en cuenta de que no todos los síntomas se van con un tronar de los dedos. Algunas personas necesitan mucho más tiempo de consulta, otros necesitan años, porque es así, pero siempre hay un efecto. Otros se enamoran de sus síntomas. Otros se enamoran de sus síntomas, que vamos a hablar más adelante. Pero algo que quería decir es que muchos, usted sale de su consulta sintiéndose bien, ¿no? Puede salir sintiéndose mal porque se habló un tema muy difícil, pero si usted está en un profesional que no maneja la inclusión, que no maneja la diversidad, que no maneja la ética, es muy probable que salga mal siempre. Y que en lugar de mejorar, usted empiece a empeorar. Esto es importante, que lo tenga muy presente, porque no solo usted, sino también su familia, de que probablemente sea el momento de mirar hacia otro lado y cambiar desde ese consultorio. Josías, tú hablaste de estos psicólogos que cometen microviolencias, escuché, o que es una violencia silenciosa. Yo te digo, la verdad, es que lo que yo he escuchado de que psicólogos que no es muy silenciosa la violencia y que no es muy micro. O sea, que dicen cuestiones como, no porque usted es mujer. O sea, el hombre sí. No entiendo ese tipo de personas. No dicen ni pacientes ni seres humanos, refiriéndose a las trans, por ejemplo. Yo no, esas otras, ¿no? Yo no atiendo a eso, pero no lo dicen yo no estoy capacitado, me tengo que capacitar, sino no atiendo a esas personas raras, es lo que te están diciendo. O con respecto a los hijos, diferenciándolo de las hijas, que son muy machistas en su forma de intervenir. Entonces no la veo tan micro a la violencia, te dicen directamente, ¿no? Incluso yo me acuerdo una vez entrevisté a una psicóloga, bueno, era una institución del Estado, porque hacíamos evaluaciones, y entonces le pregunté, hablábamos de negros, ¿no? Entonces, habían usuarios de este sistema negros. Por supuesto, pero todos somos iguales frente a la ley, se había leído la Constitución, porque, bueno, estaba en una entrevista tipo laboral. Yo, bueno, está bien, eran entrevistas grabadas. Y al final dice, pero espere, si es tatuado, entonces si es negro y tatuado, ahí sí hay que sospechar. Entonces, ¿ya? Esta persona, me parece una microviolencia, esta persona trabajaba como psicóloga para el Estado y comete entonces violencia sistemática. No te tatúes. Y se lo va a decir, pues, ¿no? No es que se lo va a callar, ¿no? Claro, se lo va a decir de una u otra manera. Pero es interesante, ahí habría que ver, ¿no? Si es de verdad algo consciente, algo inconsciente. Esa moral es estética, por ejemplo. Claro, porque hay muchas personas que en realidad naturalizan el prejuicio, ¿no? Se sienten bien, porque hablan, aparte como este laje, que es de lo peor, te digo, te hablan pero súper seguros, ¿no? Uy, no, porque esas personas, no lo digo yo, que la identidad humana es biológica, no lo digo yo, está en los libros. Ningún libro te dice eso. Pero tú te quedas en el TikTok como que hacia es de verdad, pues no hay libros que dicen eso. El prejuicio es un poco como el mal aliento, ¿no? Todos se dan cuenta que tú lo tienes menos uno. Entonces, sí, hay personas que están desde ese punto de vista. Antes les queremos recordar que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @enelpuntodiván. Nos pueden seguir también en Diario Opinión, Radio Candela 90.7 y la cuenta del Tío Mau. Y en la cajita de comentarios, pues sus preguntas o comentarios. El día de hoy, hemos tratado este tema tan interesante como es psicología de la diversidad y de la inclusión. El tiempo se ha ido volando, como siempre, y vamos cerrando para que podamos compartir nuestras conclusiones. Jennifer, cuéntanos tus conclusiones del programa de hoy. Yo más bien mi recomendación, la misma de siempre. Primero, que todos vayan a terapia. Segundo, si usted va a terapia, busque a alguien ético. Si en algún momento se siente, no estamos hablando solo en terapia, hablo en una institución,
en su familia, en sus amigos, en algún grupo social, si usted se siente de alguna forma excluido, discriminado, atropellado, no tiene que callarlo. No es necesario. Usted puede decir cómo se siente, puede poner límites, porque poner límites es importante. Cuando estamos en un lugar y no estamos siendo tratados como consideramos que debemos ser tratados, hay que poner límites. Usted tiene toda la capacidad de decir no, basta o me voy. Creo que eso es algo que debe quedar muy claro. De acuerdo. Esto es la capacitación. ¿Y sabes por qué también? Porque ver al otro como diferente no solamente le causa malestar a ese otro, ¿no? También a ti. Te complica la vida, ¿no? Que tu hijo te diga, ah, mira, es que, bueno, soy gay o trans, o que tu hija quiera tener una vida sexual activa, a diferencia de tu hijo, que si se lo permites. O que todas estas cuestiones que las puedes tú tomar de una forma más relajada y realmente escuchar, por ejemplo, a tus hijos, pero es un ejemplo, puede ser tus estudiantes, puede ser, no sé, los pacientes, te va a dar bienestar a ti, no solamente el otro. Claro. A veces cuando uno habla de inclusión y de diversidad, piensa que uno está hablando de el bienestar que le puedes causar al otro excluido, pobrecito por poco. No, también te ayuda a ti, ¿entiendes? Ver al otro no como diferente, sino como diverso. Y tú sentirte parte de esta diversidad realmente te causa un bienestar a ti. Eso les quería recomendar también. Yo quería mencionarles que para finalizar, visualizar las cosas desde la diversidad, creo que es un principio para acabar la violencia. Muy bien. Porque ver las cosas desde la diversidad te plantea un panorama muy, muy distinto. Y por otro lado, que sí, hay espacios en los cuales uno puede ser escuchado sin prejuicio, sin violencia y sobre todo otorgándole a usted la palabra. Nuestra consulta. Exacto, aquí hay 3. Ahí están, en la cajita de comentarios están nuestros números, nos puede escribir, puede mandar un mensajito por interno y bueno, estaremos muy contentos de poderle atender en nuestros consultorios privados. Acoger. La próxima semana tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la infidelidad. Me ¿Sí? encanta. Ese me gusta, Me encanta. ¿no? Ustedes ya saben que me pongo terrible con ese tema. Todos hemos sido Así parte. que espérenlo. Y bueno, con esto nos vemos el próximo martes. Cuídense.